Hola amigos, hoy vamos a revisar el libro del Ego de Osho. En realidad vamos a hacer un resumen rapidito con las que a mí me han parecido las principales ideas porque está lleno de buenas ideas, de buenas cosas y en realidad te lo recomiendo. El ego empieza diciendo que se forma por las reglas sociales, casi siempre contrarias a lo que uno es. Siempre dice Osho que vivimos en un mundo en el cual están predeterminadas ciertas cosas que supuestamente debemos hacer, entonces seguimos ese camino más que buscarnos a nosotros mismos. La historia de Alejandro Magno pone como ejemplo, y esta es una de las cosas que más me gustan de este libro, el hecho que cuenta historias para explicar lo que quiere decir. Dice que él le prometió a su madre conquistar el mundo, vivía para cumplirle esa promesa a su madre. Entonces cuando él conquista el mundo, está volviendo a su casa y le da una enfermedad un día antes de llegar al lugar donde él vivía. Entonces los médicos de él le dicen, ¿sabes qué? No vas a sobrevivir. Y su último deseo fue que sus manos se queden afuera del ataúd para explicarle al mundo que se va con las manos vacías. Entonces, esas reglas de postergar la felicidad es lo primero que nos quiere decir al respecto del ego. Que existen tres: la personalidad, que es con la que normalmente vivimos; lo social, la máscara, de hecho la palabra personalidad significa máscara; el tú reprimido, que es a donde han llegado los psicólogos, es un poco más natural y es lo que se va metiendo en nuestro ser, digámoslo un poco así, el inconsciente, y es todo aquello que va percibiendo y de manera indirecta va moldeando nuestra manera de actuar también. Y el tú auténtico es aquel más divino, más no dividido, el niño en sí, ¿no? El niño que no es modificado, sino que es curioso, divertido, alegre, sin rencores. Y aquí nos da una frase súper chévere que dice que en vez de que nos digan que no seamos infantiles, nos deben decir que no seamos adultiles. Los ideales. Preguntas desaparecen para dar paso a las respuestas. Esta es una afirmación igual súper interesante, que cuando en realidad hacemos de lado las preguntas, nos damos cuenta que esas mismas preguntas que nos hacemos de hecho vienen por todo lo que vimos, por todo lo que percibimos, cómo nosotros interpretamos el mundo. Entonces es un círculo vicioso de pregunta-respuesta, pero esto está encajado en un idioma, en una cultura, en una ideología. Pero si nos salimos de todo eso y miramos desde arriba todo esto, entonces no habrá ni preguntas ni respuestas. Y la respuesta es simplemente el mirar la pregunta. Verdadero crecimiento siempre contigo mismo, no el competir, no el comparar, sino cómo ser la mejor versión de mí mismo. A veces, aquí igual una historia súper interesante, en la cual la gente siempre nos va a decir qué es bueno, qué es malo, y nos cuenta la historia de un motociclista que tenía mucho frío y entonces se puso la capucha al revés, ¿no? Para que no le dé el frío en la cara. Y se cae, obviamente, porque no podía ver bien, y un hombre pobre intenta ayudarlo. Le ve que respiraba, pero él se imagina, dice, mira, tiene la cabeza al revés, entonces lo mira y en realidad en su afán de ayudarle lo mata. Es lo que pasa con las personas a veces, que por hacernos un bien, ellos no saben lo que realmente necesitamos, pero no es que sean malos, sino capaz de que les interesa nuestra vida, lo que estamos haciendo, pero no nos conocen realmente o no nos invitan a conocernos realmente, y ahí es la fallita del que siempre nos quieren decir qué hacer y tal vez no saben exactamente lo que estamos pasando. El éxito es casual como la fama. Igual, el éxito a veces es percibido por el poder, el estatus que te da las cosas que haces, ¿no? Y si lo haces bien, mucho mejor. Entonces, es casual porque si a ti te gusta el fútbol, si tu pasión es el fútbol, este es un deporte muy popular, pero si te gusta algún otro deporte que no sea tan popular, capaz y que el éxito, entre comillas, no va a percibirse en el mundo de la misma manera en los dos deportes por la fama que ocupan. Sin embargo, dentro de ti debe llenar la misma felicidad, y esta es en realidad la energía. ¿Cómo has vivido? Todos somos especiales, todos debemos buscar esa especialidad dentro de nosotros mismos, que nos apasiona, que nos hace ser auténticos, y ahí sí estará la energía y la felicidad. Recalcando, la mente nos ha enseñado todo sobre la mente menos a apagarla, siendo una función muy esencial pero desconocida. Entonces ya aquí nos empieza a hablar de la meditación, que nos enseña más que las técnicas para llegar a meditar, es un no pensar, un excluir el pensamiento y aprender a usarlo solo cuando sea necesario, porque la verdad, como decíamos acá en el tema de las preguntas, es la no mente, el hecho de quitar todo eso que tenemos en la mente y simplemente observar. Identificación
El ego, nuevamente, es la identidad, el hecho que nos dan en la sociedad de ser una persona, de pertenecer a un grupo. El existir, en cambio, es libertad, el ser tú mismo, el no es necesario encajar en ningún lado, sino descubrir cada cosa que a mí me hacía especial, porque todos los seres somos especiales. El hecho de ser tú mismo. Este libro se enfoca mucho en cómo descubrirse a uno mismo. El poder, por lo tanto, es interior y tiene mucho que ver con la paz, con el amor, con la compasión y no con el estatus de cumplir exactamente lo que dicta la sociedad. Una noche estrellada es el ejemplo, está ahí, no lucha. Y ese en realidad es el secreto de su belleza, porque está para todos y es esa la belleza que podemos encontrar en las cosas de la vida, una flor que se abre, los paisajes, en realidad son tan bellos porque no luchan, porque no se resisten, y eso es lo que nos quiere expresar. La política no simplemente hace referencia a los mandatarios, sino que a cualquier juego en el que tiene que ver algo de poder, y nos habla que causa mucha división, mucha ambición, mucha codicia, y la política, como recalco, más bien que tener que ver con un puesto público, tiene que ver con cualquier juego de poder, violencia. Entonces, aquí viene, ¿no? Un dictador. Vemos que los dictadores, un caso extremo de política, como por ejemplo lo fue Hitler, el más extremo de todos, quizás, tienen unas ideas súper extrañas, súper raras, pero ¿cuál es la razón que nos manifiesta el autor para nosotros seguirlo? El hecho de la responsabilidad, de que no estamos preparados para hacernos responsables por nosotros mismos de nuestros actos, entonces debemos seguir para decir, oh sí, el gobierno fue, y entonces aliviarnos en ese sentido. El pasado, aquí hay normalmente dos tipos de estudios que buscan verdades. La ciencia, que está normalmente buscando cosas del pasado, y la religión, que quiere promulgar un futuro. Pero, sin embargo, el autor nos dice que en ninguno hay paz. La terapia, la mejor terapia para el ser humano es el amor, según lo que nos manifiesta. El ser humano necesita que lo necesiten. Esto es un ser humano social, y la mayor solución a los problemas, más allá de terapias estructuradas, nos habla del amor. Los problemas, una vez más, nos plantean, ¿realmente existen? ¿O es algo que está planteando nuestra mente, nuestra identidad, nuestro estatus, todo lo que está escrito en la mente? Y nosotros como observadores podríamos salir de eso. Entonces él nos habla, nos plantea nuevamente esto con locura. Nos dice que nuestros niveles de locura, los que percibimos normalmente, de hecho son un escape a la realidad, ¿no? Por eso en realidad hacemos actos como por ejemplo beber alcohol. Entonces este nos lleva por debajo de la realidad y nos hace olvidar un rato, un momento del mundo en el cual vivimos. A eso le llamamos locura. Una locura total es cuando vivimos totalmente desconectados del mundo. Sin embargo, hay una locura que está por encima de la realidad, y él manifiesta que tal vez esta sea una buena locura, porque así como te escondes detrás de algo, te creas tu propio mundo por debajo y te llaman que no estás cuerdo, también puede haber una locura sana en la cual tú miras el desarrollo del mundo, pero no estás directamente involucrado en él, sino que mantienes la paz. La meditación es el camino hacia ello. La verdad, por lo tanto, es sencilla. Simplemente los humanos son los que hacemos complejo esto. El amor tiene mucho que ver con la meditación, y aquí nos dice algo muy interesante, que no es lo contrario del odio, sino precisamente del ego, el hecho de que yo pienso esto, yo creo esto, las cosas tienen que ser como yo las veo. Entonces no hay espacio para el amor, sino para el yo. Y cuando dejamos el yo a un lado, el ego a un lado, es en realidad cuando nosotros podemos amar. Y esto no solo en el amor romántico, sino en el amor con todo, cuando podemos estar en sintonía. O sea, quizá en lo que piensa el otro, lo que hace el otro, es por sus experiencias y por lo que tiene escrito con su codificación mental. Entonces, al no entrar en conflicto, al entender que no tiene que ser como yo pienso, como yo creo, podemos estar en sintonía y en amor con todo. Esto nos lleva a una ausencia de ego, que igual es muy interesante cómo plantea este tema, porque él nos dice que un fruto madura antes de caer. Entonces, capaz que la mejor forma de librarse del ego es llenándolo, ¿no? Estudiando, conociendo, explorando una cosa, otra cosa, que vas a ver por el camino que llegues que ninguna de las cosas en realidad llega al final a esa verdad absoluta, y que en realidad ahí vas a dejar de, o sea,
lo sé, sé muchas cosas, pero no sé nada, y como lo dijo Confucio, no solo sé que nada sé, y al fin te vas a poder desprender del ego. Es lo que hace referencia al hecho de que un fruto cuando madura, cuando se da cuenta que tal vez todos los métodos, todos los caminos te llevan al mismo lugar, es cuando desaparece y en realidad llega a rozar la verdad con la ausencia del ego, contrario a lo que a veces hacen las religiones, ¿no? Que tratan de impedir a toda costa su ego con el hecho de sus actos, de su vivencia en Dios y en realidad darle todo el poder y la razón a escrituras o a las cosas que llevan a la religión, ¿no? La iluminación, por lo tanto, es la naturaleza de las cosas, no la personalidad, no ego, sino la individualidad, el hecho de que el universo es uno solo, individualidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que más allá de lo que piensen unos, crean otros, hagan unos, se contradigan, lo que sea, por encima hay una verdad en esa individualidad que tal vez sin esa persona no se puede dar el desarrollo y todos somos partes de un mismo común. Por lo tanto, la normalidad viene cayendo. O todo es especial o nada lo es, porque somos partes de esta individualidad. Por último, con todo esto, con estas reflexiones, podemos llegar a la libertad, que nos menciona, será muy difícil que la asumamos por nuestro miedo a no ser capaces de hacer lo correcto, entonces por eso necesitamos guías. Y lo otro que decíamos arriba, ¿no? La responsabilidad, a veces por miedo igual la dejamos caer en los otros. Este ha sido un resumen muy sencillo de varias ideas que hay en este libro, pero es un libro muy profundo que se lo recomiendo para que lo entiendan y lo vean a fondo.